Y así empezamos a pensar qué podíamos hacer con toda esta problemática, y hace 2 años, conversando con técnicos y profesionales agrónomos, por ejemplo del INTA, de la Facultad de Ciencias Agrarias, y pensando también en nuestra meta, que es el cuidado del medio ambiente, dijimos, ¿por qué no hacer un producto biológico con microorganismos vivos que protejan los cultivos ya desde la tierra, es decir, desde su propio crecimiento, dándoles una protección adicional y natural? Y entonces dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Y empezamos a ver un poco la bibliografía científica y ver que hay diferentes especies, principalmente de microorganismos, entre ellos bacterias, que mejoran el crecimiento de las plantas, y se llama comúnmente a eso grupo PGPR y grupo PGPB, es decir, tantos promotoras del crecimiento como también aquellas que aumentan la inmunidad sistémica de las plantas e inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos como son los hongos, de ahí el término fitopatógenos, y otros microorganismos también, otras bacterias que también son patógenas para las plantas. Existen muchos de estos microorganismos, de los cuales la mayoría forma parte de la ecología microbiana de las plantas y son capaces de defenderlas de las principales enfermedades que sufren sobre todo a campo, mientras que la planta se está desarrollando. Los mecanismos principales que utilizan son la competencia por nutrientes, el fenómeno llamado antibiosis y la síntesis de sideróforos, entre los principales que podemos mencionar. ¿Cómo lo hacemos entonces? Bueno, primero hay que probar todo lo que es a nivel de laboratorio, eso se llaman pruebas de antagonismo in vitro, donde se emplean diversas técnicas que están descritas en la bibliografía, y cada técnica debe adaptarse para visualizar la interacción bacteria-hongo-fitopatógeno, es decir, estas adaptaciones involucran optimizar la densidad del inóculo fúngico, es decir, representar qué tipo de inóculo hay en una planta para que empiece a visualizarse las lesiones propias de los hongos fitopatógenos, el tipo de siembra que se debía hacer en una placa de Petri de ese hongo, para que luego ese hongo pueda crecer y enfrentarse con la bacteria, en este caso la bacteria biocontrol que habíamos seleccionado para probar, la selección del medio de cultivo más apropiado en el cual crezcan los 2 microorganismos, bacteria y hongo, y finalmente las condiciones de incubación, es decir, cuánto tiempo y a qué temperatura para visualizar esa interacción antagónica. En estas figuras que estamos viendo podemos ver que ese crecimiento negro en los distintos pocillos me está dando una idea de que la bacteria que ha sido sembrada conjuntamente con ese hongo que tiene ese crecimiento en negro, la inhibe o no la inhibe. En la figura superior podemos ver que solo en la placa central o en el pocillo central, en la parte superior, ahí sí la bacteria ha logrado inhibir en cierto sentido o en cierto momento el crecimiento del hongo. En los otros pocillos donde se ve un crecimiento negro, los hongos han crecido normalmente. En la foto inferior, ahí ustedes pueden ver que de las 6 pocillos, solamente en el último hay un crecimiento del hongo, con lo cual estamos probando verdaderamente que la bacteria utilizada como agente biocontrol está frenando, al menos in vitro y en estas condiciones de cultivo, al hongo. Luego hicimos la prueba en lo real, es decir, a campo, tanto prueba de antagonismo in vivo con alimentos sanos, es decir, aquellos que no tenían o no manifestaban lesiones ni fúngicas ni bacterianas, obtenidos de diversos puntos de la cadena alimentaria que hablábamos antes en las presentaciones anteriores. Infectábamos estos alimentos sanos con los mismos hongos que habíamos ensayado in vitro, y previa desinfección superficial obviamente de la verdura o de la hortaliza, y le aplicábamos simultáneamente la bacteria PGPR o con actividad biocontrol y el hongo, y veíamos a lo largo de varios días, aproximadamente 15, cómo avanzaba la lesión. También hicimos ensayos a campo con fin preventivo, lo que se llama plan antihongo. Fíjense, acá estamos en una plantación de frutilla junto con una agrónoma haciendo inoculaciones en cada una de las plantas de frutilla, y acá vemos que una vez que hemos inoculado la planta a campo, en este caso son lechugas, lo que hacemos es sacrificar la planta y medir tanto el área foliar como el área radicular y
las distintas ramificaciones de la raíz para probar el efecto de promoción del crecimiento. Y entonces así, por ejemplo, en el INTA, en cultivos que son muy productivos acá en la zona, hicimos infecciones y también probamos este producto en lo que es lechuga, que justamente, fíjense por esclerotinia cómo se arruina ya la planta a campo. Entonces aislamos tanto esclerotinia como bremia, que son dos hongos que perjudican mucho la producción de la lechuga a campo. Hicimos una etapa de aislamiento de estos hongos utilizando medios de cultivo ecológico, por ejemplo preparando un medio de cultivo que le llamamos agar lechuga, procesando la misma lechuga, y después tratamos de conservar estos hongos bremia y esclerotinia aislados de la misma zona, del mismo lugar geográfico, y lo probamos in vitro contra los distintos agentes biocontrol. Finalmente podemos ver que el producto sí funciona, con lo cual al aplicar este producto biológico disminuimos en gran medida las dosis aplicadas de agroquímicos. Este producto termina yendo a la cadena de comercialización con mucha menor cantidad de dosis de compuestos químicos que son perjudiciales para la salud de los consumidores.